What the f... Ok, hablemos sobre Mad Max Furiosa. ¿Por qué no funcionó Furiosa? Primero que todo, es una muy buena película, está muy bien armada. Miller, pues, es un genio manejando acción y sobre todo también el ritmo, los personajes, etcétera, 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 ¿no? Miller maneja muy bien eso y eso lo viene haciendo desde la primera de Mad Max, una película en la que realmente él mismo dice no sabían qué es lo que estaban haciendo, pero aún así es muy cinética, ¿no? Aunque el tope en sí es Mad Max 2, o que vendría a ser realmente un reboot de la serie, que es Mad Max, el guerrero del camino, en el cual agarra el personaje principal de Max con este pasado trágico y lo vuelve más al estilo leyenda, ¿no? Y hace un reset de todo el universo post-apocalíptico, haciéndolo mucho más. Y ahí sí definiendo este universo post-apocalíptico en el cual sí es todo es arena, desierto, que en la primera no era tanto, por también las limitaciones de producción que él tenía. Lo que hizo fue grabar en las afueras de las ciudades, más que todo. Pero acá sí ya tuvo presupuesto y pudo hacerla mejor. Es básicamente un rehacer Mad Max 1, pero con alto presupuesto, relativamente. Bueno, ¿qué pasó con Furiosa? Después de Mad Max Fury Road, que es una muy buena película también, es de hecho una de las mejores películas de acción que se han hecho hasta ahora. Y sí, la película, al igual como el mismo Miller lo menciona, es una gran secuencia de acción, es una gran persecución en la primera mitad y la otra mitad es persecución pero de regreso. Esa es toda la película, ¿sí? Pero está muy bien armada y el uso de grabación práctica con efectos prácticos mezclados con CGI muy hábilmente hacen que la película se maneje muy bien, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué entonces esta no funciona? Uno dice, bueno, la película es mala. No es mala, es muy buena. ¿Es mejor que Fury Road? No, mejor es Fury Road, obviamente, en el estilo de películas de acción. Pero acá Miller lo que hace más es una expansión del personaje, contar un poquito más historia. Y es interesante porque es la primera vez que Miller hace eso con Mad Max o con la saga, que ahora le dicen, la saga de Mad Max. ¿Por qué? Porque hasta ahora cada una de las películas uno podría ponerla de manera cronológica, pero en cierta manera es como un reboot en cada una. En lo que lo único que agarra continuo es el personaje de Max, pero el universo siempre está como cambiando, ¿sí? Entonces el mismo universo de la primera no se ve igual al de la segunda y el de la segunda no es igual al de la tercera, aunque tiene sus cosas que dan a entender que sí es una continuación, ¿sí? Pero él la aprovecha y lo que hace es resetear este universo, dejando a Max siendo lo único que sea constante. Pero en este caso, por ejemplo, incluso en este Fury Road, pero en este caso va a lo contrario. En este caso lo que hace es expandir el universo ya establecido en Fury Road y ese universo es exactamente el mismo en Furiosa. Y lo que cambia en cambio es el personaje. En lugar de Max, ahora es la historia de Furiosa, la cual con esta película queda completo el personaje. Sería realmente innecesario hacer más películas de Furiosa porque en Fury Road sabemos cómo termina la historia y acá tenemos todo el inicio, entonces no hay más. Y de hecho, Miller, como demoró un montón de tiempo en hacer Fury Road, él hizo una historia de fondo de cada uno de los personajes, el por qué cada vehículo es de tal manera, por qué cada cosa se llama así, basado, etcétera, etcétera. Entonces hay todo un universo construido antes de hacer el guión final y que obviamente no se sabe en pantalla. Por ejemplo, el trasfondo de Furiosa, y por eso ahora es esta película. Entonces hay un cuidado, o sea, la película en sí funciona muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Yo creería que son algunos factores, no solamente el que la gente no va a verle ya porque sí. Puede que sea muy buena la película, pero después de pandemia se ha probado que la gente es ahora muy selectiva para ir al cine. Se perdió esa costumbre de vamos al cine siempre el fin de semana, o vamos a ver una película por semana o cada 2 semanas. Eso ya se perdió. La gente va específicamente al cine a ver una película en especial. Es decir, quiero ver esta película en el cine
o esta de acá o esta de acá. El resto voy a esperar a que salga en digital y la veré después. Yo creería que le va a ir muy bien a Fury Road, ¿cómo se llama? A Furiosa en cuanto a vistas después cuando salga en digital. La gente la va a ver, ¿sí? De hecho, otro punto también es, Mad Max nunca ha sido una franquicia fuerte en el sentido de franquicia fuerte a nivel salas de cine. Porque si bien la primera le fue relativamente bien, obviamente por el presupuesto súper bajo que tenía, excelente. La segunda fue bien, creo que fue presupuesto de, no me acuerdo si era 4 o 6 millones y ganó 36. Le va bien, pero no es un exitazo tampoco, pero se empezó a conocer esta marca Mad Max. La tercera, en cambio, sí es de 10 a 12 millones de presupuesto, pero también le fue 36 millones. O sea que es el mismo universo de personas que vieron la segunda. O sea, no creció ese universo. Pero sin embargo, por ejemplo, esas 3 películas les ha ido muy bien en la parte de, bueno, en ese entonces, alquiler de VHS, etcétera, películas, pay-per-view, etcétera, etcétera. Y Fury Road también lo mismo. Fury Road no le fue mal a nivel taquilla, pero tampoco es que fue el exitazo, a pesar de tener muy buenos reviews por parte de tanto audiencia y críticos. Entonces, no fue el exitazo a nivel comercial, pero le empezó a ir muy bien después en streaming, ¿sí? Entonces, ok, es una franquicia que tradicionalmente no se va mucho, o mucha gente la ignora en el momento del cine y luego cuando sale en streaming es porque no la fui a ver al cine. Entonces, tenemos esto. Tenemos también la selección de la gente en sí, que ahora pues elige mucho qué película voy a ver o qué no. ¿Sí? Por ejemplo, allá es una familia, la familia va a preferir elegir una película y dice, no, yo voy a ver Garfield con mis hijos y luego yo voy a ver Furiosa, la veo cuando salga en streaming en la casa. ¿Sí? Y por eso, por ejemplo, ustedes ven Garfield y Furiosa tienen casi la misma taquilla, cuando normalmente un tipo de película estilo Furioso hubiera aplastado en la taquilla tranquilamente a Garfield, que tiene mucho menos presupuesto. Por otro lado, también tenemos de que el 2024, al menos como va este año, es un muy mal año para películas de alto presupuesto. Vemos que solamente está funcionando relativamente bien El Reino del Planeta de los Simios y Godzilla vs. Kong, la nueva. El resto, en cambio, no le ha ido muy bien en taquilla. La gente ha preferido esperar y ver en casa el resto de las películas y solo ha decidido ver estas 2, ¿sí? Asumo por el espectáculo visual. Si es así, pues qué pena, porque Furiosa es para que vayan corriendo a verla desde el IMAX, ¿sí? Otro punto también que algunas personas han mencionado es que la película se ve mucho más digital, se ve más CGI que la anterior. Y sí, tiene más uso extensivo de CGI que la película anterior, aunque esto más se nota justamente en la versión digital en streaming. Cuando ustedes la ven en IMAX no se ve tanto así, ¿sí? Entonces es justo parte de la queja, parte del problema de lo que no se va a ver la película. Entonces, la película es buena, es una lástima que realmente no funcione. Miller, de hecho, empezó a hablar de que la película, justamente, la siguiente es Wasteland, Mad Max Wasteland, que cuenta justamente la historia de Max antes del inicio de Fury Road. Por otro lado, no tiene historias después, ¿sí? El mismo Miller dice, ha pensado un montón de historias justamente para construir ese universo que fue Fury Road. Claro, tuvo un montón de años, tuvo casi como 15 años, no me acuerdo, 20 años, no me acuerdo, entre Mad Max, Fury Road y Thunderdome, o creo que fueron 20. Entonces, claro, se ha pasado el tiempo haciendo historias, hasta cómo llegan todos los personajes a la película de Fury Road. Pero en cambio, no ha definido historias después de Fury Road. Por lo tanto, bueno, es natural que quiera contar la historia de Max, cómo fue antes de llegar allí. Ahora la historia de Furiosa, y con eso ya cierra la línea de Furiosa. Entonces, es una pena, ¿no? Otro gran problema es que, de por sí, la película Fury Road, mucha gente no fue a verla al cine, sino que fue a verla después. ¿Causó igual un impacto cultural? Sí, por el hecho de ser una película de
de acción, muy buena, muy buenos comentarios, la gente hablaba muy bien de la película, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que, como digo, no es para todo público. Es para un tipo de público específico que les gusta este tipo de acción violenta, ¿no? Hay personas que no les gusta la acción violenta, entonces nunca la van a ver, por más que les digan que sea buena película. Pero de por sí ese impulso que había ganado Mad Max con Fury Road se perdió, porque pasaron 9 años, no, 10 años, sí, 9 años entre esta y la otra. Entonces cuando uno dice, mira, esta es la precuela de la película tal, ¿cuál película? Ah, esa película la vi hace 9 años, no me interesa. El éxito de una precuela justamente es tratar de sacarla casi enseguida de la película a la cual se te está sosteniendo, porque para eso los personajes deben ser relevantes para el público. Pero si el público casi no recuerda a los personajes o ya se perdió el interés de eso, es más difícil. A diferencia de, en cambio, sacar una secuela, ¿sí? Porque al sacar una secuela puede que hayas olvidado los personajes, puede que ya no recuerdes muchas cosas, o incluso puedes verla desde cero si está bien hecha la secuela y funciona tranquilamente. Por ejemplo, tienes Aliens, que si nunca has visto la primera de Alien, puedes ver tranquilamente Aliens y luego ver Alien, la primera. De hecho, eso me pasó de pequeño. Otras personas, por ejemplo, han visto Terminator 2. Nunca han visto Terminator. La primera de Terminator es una película de presupuesto medio a bajo y funcionó muy bien. Entonces hay gente que primero fue a ver Terminator 2 y le encantó y luego empezaron a ver Terminator 1. De hecho, la misma franquicia de Mad Max funcionó, es Mad Max, el guerrero del camino, que es como entró realmente a los Estados Unidos. Y luego se dieron cuenta de que existe la precuela, se le empezó a vender así como la precuela, Mad Max, la primera película, que es de bajo presupuesto. Y mucha gente ni siquiera la hubiera visto si no hubiera visto Mad Max, el guerrero del camino. Entonces, en ese caso, funciona una secuela. Por eso también funciona Fury Road. Hay gente que nunca fue a ver ninguna de las 3 de Mad Max anteriores y sin embargo fue desde cero a ver Mad Max y le gustó la película, le encantó y después descubre que hay 3 películas anteriores, las voy a ver, etcétera, etcétera. Pero puede ver Fury Road desde cero, ¿ok? En el caso de Furiosa, sí, también puede ir una persona a ver la película desde cero. De hecho, es una precuela, así que el inicio de la historia, por ejemplo, de Furiosa empieza allí, así que está bien. El gran problema es que es como interconectada con siempre una precuela está mucho más interconectada con la película que sigue, a diferencia de una secuela. Entonces, por ejemplo, claro, tienes en el mismo título Furiosa, a Mad Max Saga. Entonces uno dice, ok, esto es parte de una saga de Mad Max, nunca las he visto, pero entonces esta no la puedo ver porque tendría que ver primero la saga para entender esta de aquí. O sea, produce también eso. A diferencia de Mad Max Fury Road, no es ni la 2, ni la 3, ni la 4, no tiene número. Ok, puedo ver esta desde cero y no pasa nada. Entonces ese factor también es otro problema que trataron, claro, comercialmente tratas de conectarla con el nombre Mad Max, que de hecho no aparece Mad Max, o bueno, hay un cameo por ahí, pero lo primero que uno piensa es, ok, pero si no he visto Mad Max, ¿cómo voy a ver esta? Entonces no puedo verla. Es como que vayas a ver, ok, voy a ver la película El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, sin haber visto las anteriores. ¿No? Entonces se produce un poco eso, ¿no? Entonces igual, lo que puedo decir es que es una lástima porque puede ser que precisamente por este bombazo negativo no se haga la siguiente película de Mad Max y ahí quede. Es una pena porque yo sí quisiera ver más películas de esta saga. Y de por sí, como digo, no es una mala película, es una muy buena película Furiosa. Mejor es Fury Road, pero las dos conectan y de hecho esta de aquí realza lo que luego pasa en Fury Road. Entonces, es una lástima, pero así se dan las cosas.